Y lo prometido, les dijimos que íbamos a hablar de cómo se encuentra la economía, cómo estamos en el tema de reestructuración de la deuda, y para ello hemos traído con nosotros a un invitado especial, un amigo de la casa que por suerte tenemos la dicha de tenerlo también en este 2020, y me refiero a Juan Luis Bura, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. ¿Cómo te va, Juan Luis? ¿Qué tal? Gracias, Walter. No, gracias a vos por acompañarnos una vez más. Y para ver si nos ayudás a entender un poquito en qué punto nos encontramos hoy con este gobierno de Alberto Fernández, que ya lleva 2 meses de gestión, y qué se nos viene hacia adelante, ¿no? Todavía con la economía con muchas cosas por resolver. Mira, yo creo que están apuntando a un tema central en el sentido de que resolver el tema de la deuda es central para despejar el horizonte. No es suficiente para despejar todo el horizonte, pero es algo básico porque un escenario donde vos entras en default y no pagás es bien diferente a un escenario donde vos llegas a algún tipo de acuerdo. Eso no significa que sepamos cómo va a ser ese tipo de acuerdo, ni la negociación que va a haber. Tenemos toda una negociación en pesos, otra negociación en dólares, la negociación con los bonistas afuera y acá, que es parte de lo mismo pero diferente. Está la negociación con el Fondo Monetario. Es decir, lo suficientemente complicado para que la gente sepa que esto no es fácil, no es de corto tiempo. Y lo que conocemos hasta aquí es bastante poco, ciertamente. Es decir, lo que vimos en enero es poco y nada. Es decir, vimos la negociación en la provincia de Buenos Aires, que fue un fracaso, tal como fue planteada. La negociación ahora es diferente, digamos, es un campo mucho más amplio. Tiene tiempos que hay que acelerar, porque acá no podés esperar demasiado. Y tiene enormes incógnitas porque, digamos, uno no sabe muy bien cómo puede ser que alguien acepte, digamos, una propuesta si no tiene idea de cómo va a ser las cuentas que va a tener Argentina para saber si va a tener con qué pagar, básicamente. Así que tenemos toda la parte macro, la parte del programa económico está todavía a ser descubierto, por lo menos por nosotros como agentes económicos, ¿no? Sí, sí, y a propósito de eso, mencionaba en la presentación del programa, Martín Guzmán va a ir al Congreso en apenas un par de días más, supuestamente a dar algunos lineamientos de lo que va a ser el plan hacia adelante, o por lo menos es lo que uno espera, ¿no? Porque hasta el momento, como bien decís, se ha conocido poco. Y era lo que esperaban también los inversores cuando estuvo en Nueva York, y no dio a conocer demasiadas pistas de hacia dónde iba la economía hacia adelante. Pensando en la reestructuración de la deuda que se está planteando con un esquema tan corto, ¿no?, por delante, hasta el 31 de marzo es la meta que se puso el gobierno, ¿alcanza con extender la intriga, el interrogante, para poder tener un éxito en esa negociación? ¿O es necesario saber cuanto antes qué es lo que se propone en la Argentina? Mira, digamos, lo central, que es tener un programa fiscal y monetario, sí, tenés que definirlo, digamos. O sea, definirlo significa hacer un programa que sea creíble. En lo fiscal sabemos que los recursos, o sea, crecen, pero crecen más bien por debajo de la inflación. Lo que pasó en enero probablemente se repita en febrero. Digamos, o sea, los recursos tributarios, por más que vos aumentes las tasas impositivas, hay un nivel que es difícil pasar o sobrepasar. En cuanto al gasto, es la gran incógnita. Es decir, vos podés tener un ajuste de caja violento que es cero, digamos, programado, y es simplemente no te pago, ese es el ajuste de caja, que se puede enfrentar en algún momento con el problema de que los maestros te piden, los gremios docentes te piden un aumento mayor al que vos tenías pensado pagar. Lo mismo te pasa en defensa, lo mismo en seguridad, lo mismo te pasa en salud, lo mismo te pasa en el sector público, en la administración pública, en las provincias. No podés tener un programa económico que sea básicamente congelar variables, porque vos sabés que hoy congelás, bueno, es bastante conocido el tema como para pensar que un programa económico no es esperar a ver que vaya saliendo. El programa económico lo tenés que plantear vos. Claro. Porque ¿cuál es el problema? El problema está en que las empresas, que tienen que tomar decisiones, y digamos, si vas a tomar decisiones sin saber nada de lo que va a hacer el gobierno,
probablemente la mejor decisión que tomen es wait and see, o sea, espero, veo, no hago nada, y ese es el peor de los mundos. Eso no significa que la economía no frene su caída, porque bueno, después de caer 2 años, en algún momento se frena esa caída, pero eso no te da para una recuperación. Así que es necesario que el gobierno defina, el gobierno central, el gobierno federal, defina cuál es el programa económico para que las provincias también sepan a qué atenerse. Es cierto que parece ser un gobierno que juega mucho más a negociar el día a día, sí, más que tener un programa económico. Bueno, va a tener que tratar de cambiar esta percepción del mercado, porque si no, así como el gobierno dice yo no hago nada, las empresas también van a decir, y los agentes económicos van a decir yo no hago nada, claro, y me quedo clavado sin mover. No es una buena situación, no es un buen escenario. No te olvides que el mundo bueno, no está muy en contra, pero no te ayuda mucho. El comercio mundial no crece mucho, nuestras exportaciones no vienen bien, los precios de las commodities no van a ser un boom en este contexto del coronavirus. Digamos, tenemos unas cosechas que no son muy buenas respecto del año pasado. Y por más que Brasil repunta un poco, bueno, ya se ha visto que las exportaciones argentinas no repuntan, ¿no? Así que tenemos un problema, enfrentamos problemas serios que deben ser, no se puede esperar simplemente a ver lo que pasa, ¿no? No, ahora, si el comercio exterior no es el que va a tirar del carro, ¿es válida la apuesta de algunos sectores del gobierno de apuntar al consumo interno, a la reactivación del consumo como un motor de la economía? Mira, lo que dijiste del sector externo es muy importante, porque vos el año pasado, en el 2019, tuvimos caída de inversión, caída de consumo, pero la economía no cayó tanto porque el sector externo tiró fuertemente, lo que se llama las exportaciones netas, exportaciones menos impo, dio un fuerte crecimiento. Este año eso va a ser mucho menos. Claro. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿te lo va a reemplazar inversión? No, con estas decisiones hasta ahora no. ¿Te lo puede reemplazar consumo? Bueno, el consumo del sector público no se puede mover mucho porque tenés un problema realmente serio en materia fiscal. El consumo privado puede moverse, y puede moverse un poquito. Pero el consumo es una cosa que no hace a algo permanente, es una cuestión transitoria. Entonces tenés que pensar que el aliento al consumo te puede evitar que caigas otra vez, pero no mucho, no te va a dar una recuperación de la actividad. Mi impresión es que en el gobierno saben, el gobierno federal, saben que digamos, tienen que apuntar a crear condiciones para que vuelvan a crecer las exportaciones, que vuelvan a retomar la inversión. Eso requiere un clima de negocios diferente del que tenemos hoy. Y pensando en eso, uno no puede dejar de mirar el tipo de cambio, ¿no? Y esta decisión del gobierno nacional de avanzar con un impuesto al dólar, con limitaciones para girar utilidades, por ejemplo. Entonces uno se plantea, bueno, ¿cuál es el escenario con el cual sí van a llegar esas inversiones y sí va a empezar a moverse un poco internamente con este tipo de cambio así, ¿no? Mira, ahí ha habido idas y vueltas, porque eso te muestra también que a nivel del gobierno dicen algunas cosas, después hacen otras. Vamos al tipo de cambio. Sí. El tipo de cambio empezó frenado fuertemente, bueno, en los últimos meses de la gestión Macri y la primera etapa de la gestión actual, pero desde, diría, el 15 de enero y sobre todo en los últimos 15 días, han empezado a acelerar lo que es la depreciación del tipo de cambio mayorista. Sí. Eso todavía no se ve demasiado en el resto de los tipos de cambio, ya se está viendo, pero poco, básicamente porque vos tenés un mercado con cepos generalizados. Cuando tenés cepos generalizados no podés tener mucho escape. Pero digamos, ellos han tomado nota de que no pueden dejar apreciar demasiado el tipo de cambio. Mi impresión es, bueno, lo hemos visto 15 días, 20 días, esta depreciación. También saben que cuando vos depreciás mucho tenés el problema de la inflación. Sí. Pero lo que está claro es que, dado que el dólar es escaso en la Argentina, no hay duda, es decir, si vos querés comprar dólares, a 60 no hay. Digamos, a 60 no hay, vos tenés que ir a otro tipo de cambio. Entonces, el dólar es un bien escaso,
El precio no es 60, claramente. Entonces están empezando a moverlo. Si eso es suficiente para que vos tengas decisiones de inversión, yo te diría, bueno, hay otras cosas muy importantes, como hablabas, el tema de poder girar utilidades. Si vos no podés girar. Pero dejar girar utilidades cuando los dólares no sabés cuánto le vas a pagar a los acreedores, es complejo para el gobierno, básicamente porque no tiene programa, no se ha emitido el programa. El presidente ha dicho, bueno, no te voy a revelar el programa porque este es un juego de póker y más vale, digamos, me guardo las cartas. El problema es que con el mercado no hay un juego de póker. Con el mercado hay reglas, hay normas, hay digamos, parámetros que se definen. Y el mercado, en base a eso, el mercado es los agentes económicos, el señor que va y decide, una empresa que decide una inversión, un señor que se decide comprar un televisor o un auto, digamos, una inversión, que decide contratar un empleado. Eso es el mercado. Sí. Digamos, no son los tipos terribles que te van a matar ni nada por el mercado es eso. Vos necesitas darle información básica para que puedan tomar decisiones. Si no se la das, no se van a mover y ese es el peor de los mundos posibles. Bueno, lo vimos, ¿no? Lo que mencionabas anteriormente, lo que fue el canje de la deuda bonaerense que fracasó con esta intención primero de no dar nada, después de dar algunos intereses, después de dar un poquito más de capital, finalmente se tuvo que pagar todo. Y lo vimos también con el canje del bono dual, ¿no? Con lo que pasó con la primera presentación del canje del bono dual. Y me pregunto si eso dejó enseñanzas para lo que viene ahora, que es la más grande, ¿no? La negociación con el fondo y con todos los acreedores del gran volumen de pasivos que tiene la Argentina. Sí, yo creo que dejó enseñanzas de lo que no hay que hacer, básicamente. Yo creo que el gobierno nacional tomó nota de estos errores, sobre todo en la gestión de la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias también tomó nota, sí. Es decir, no van a hacer lo mismo. Básicamente tampoco podés tener una bravuconada, decir no te pago y punto, porque hay que recordar que litigar en Nueva York, para el que tiene bonos, legislación en Nueva York, es muy rentable. Yo no sé si está claro esto, es rentable porque vos, en última instancia, si bien podés tener muchos años que no te paguen, vos tenés un taxi que se mueve, digamos, con intereses que son el 9% anual en dólares, que van por arriba de lo que vos puedas obtener. De modo tal que por más quitas o cosas que haya, cuando vos tenés un taxi al 9% anual en dólares, digamos, el litigio en sí mismo es una opción que tienen los acreedores que quieren litigar y que puedan litigar, que consigan la masa crítica como para rechazar la negociación. O sea que hay que ser cuidadoso en todo esto. Yo creo que hay sí claramente una lección de todo esto. El gobierno se ha movido a cuestiones de no tener quitas enormes, más allá de muchas otras declaraciones por allí, quitas que sean consistentes con tener una terminación de este canje que permita tener la emisión de bonos de salida, el exit yield que se habla en el mercado, es decir, la tasa a la que vas a salir sea una tasa que te permita colocar deuda. ¿Por qué es eso? Porque para pagarle al fondo, vos básicamente lo que vas a tener que hacer es emitir deuda algún día y empezar a pagarle al fondo. No será en el 2021, como está previsto, podrá ser en el 2022, 2023, si vos lo negocias así, si se negocia y se tiene suerte, digamos, en esta negociación. Pero, digamos, vos tenés que lograr que, digamos, volver a los mercados de deuda. Estar fuera de los mercados de deuda, digamos, te saca de la posibilidad de volver a crecer, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esto. Más allá de la renegociación de la deuda que tiene que realizar el Gobierno Nacional, una vez que se termine con todo este capítulo, si esperemos que se termine favorablemente, Argentina tiene que pensar en que todavía los ingresos son menores que los egresos y que necesita seguir hacia adelante y tratar de mejorar inclusive esta situación. Sí, con lo cual, ¿de dónde se obtienen los fondos, ¿no? Y que las empresas tienen que colocar deuda. Claro. Si vos querés renovar el subte de la Ciudad de Buenos Aires, para darte un ejemplo, y seguramente vas a tener que colocar deuda. Si querés hacer vaca muerta, desarrollar vaca muerta,
vas a necesitar colocar deuda, eso para cualquiera que tiene que hacer una inversión. Básicamente acordate que los PPP, digamos, todos los programas de participación que había, de reemplazar el financiamiento público por un financiamiento privado, bueno, todo eso fracasó porque se cortó el financiamiento, se cortó la posibilidad de tomar deuda. De otra forma, vos tendrías rutas que se están haciendo, caminos, puertos, etcétera, que se harían con financiación, financiación que toma el sector privado. Pero claro, ¿quién le va a prestar al sector privado en un país en default? Digamos, hay que estar loco. Digamos. Es muy probable que no consigamos financiamiento si estamos sin arreglar esto. Y esto, por lo tanto, es una cuestión que está bien planteado por el gobierno, que tiene que ser prioritaria y tiene que avanzar en esto. Y para avanzar, ¿qué conviene? ¿Hacerlo primero con el Fondo Monetario y tener ese aval para después atacar la renegociación con los acreedores privados? ¿O se puede manejar paralelamente como está pasando hoy? Digamos, siempre se ha dicho que conviene tener una cierta de acuerdo con el fondo, porque la razón de eso es que el acreedor privado puede decir a sus mandantes, porque no te olvides que el acreedor privado a veces es un fondo que la plata no es del fondo, sino la plata la pusieron en el fondo, entonces vos tenés que convencer a tus mandantes de que vas a aceptar una propuesta de quita de 20%, por decir cualquier cosa. Entonces, esa quita la acepto y hago el acuerdo porque hay alguien que mira los números de la Argentina. No es que la Argentina me dice que va a tener un superávit, sino que hay alguien de afuera que mira eso. No. ¿Quién es ese alguien? El Fondo Monetario. Entonces, tener un acuerdo con el fondo, tener una buena digamos, relación con el fondo de Argentina, permite a los fondos, digamos, de alguna forma, acordar, digamos, porque hay un auditor externo para todo. Esta es un poco la argumentación que siempre se ha dado. Yo creo que esto tiene algo de valor, algo de real, porque de otra forma el fondo tiene que decir, bueno, me han propuesto una quita de 25% y yo digo que sí. El mandante te va a decir, no, yo te hago un juicio porque no quiero que vos me hagas eso. Entonces, tenés problemas si no tenés un auditor. Ahora, la forma que se está negociando es una conversación con el fondo. No sé si hay una negociación concreta, porque lo que sabemos es que para negociar una extensión del acuerdo con el fondo, vos deberías ir a lo que se llama un extended fan facility, un acuerdo de facilidad extendida, y eso me parece que está por ahora bastante lejos de este gobierno, ¿no? Sí. Por lo pronto los primeros pasos que se dieron fue Alberto Fernández hablando con los miembros del BOR, por lo menos algunos de ellos, los europeos, como para poder asegurarse un apoyo de ese lado, y el ministro Guzmán con las primeras charlas con Kristalina Georgieva, ¿no? Sí, también tenés que pasar por el staff. O sea, es cierto que el directorio es el que va a tomar la decisión, pero tenés que pasar por el staff y no podés firmar cualquier cosa. Eso que, digamos, que Trump pone, qué sé yo, vos tenés que hacer una propuesta razonable porque después el fondo sigue existiendo. Es decir, después de la Argentina, el mundo sigue existiendo, a menos que vos creas que sos único en este mundo, pero la verdad que no es así. No, y la porción de deuda de la Argentina es mínima al lado de toda la deuda que tiene el mundo, ¿no? Hay unos gráficos que lo pueden mostrar con información del fondo. Algún día lo vamos a traer para mostrarlo a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Pero me pregunto si en ese acuerdo tienen que estar incluidas las reformas estructurales que algunos señalan que Argentina no ha avanzado durante la gestión de Macri y que ahora en este cuadro de situación es necesario complementar. Es probable que el gobierno quiera avanzar en algunas cosas que se pueden llamar reformas estructurales y que no se avance en lo que uno piensa que son las reformas más importantes. Pero algún mix de reformas va a poder o va a intentar plantear. Te doy un ejemplo. Si logran alguna reforma de las cajas de jubilaciones, digamos que no son la general, le pueden presentar al fondo una idea de que, bueno, yo estoy avanzando en una reforma del sistema jubilatorio. El resto del sistema jubilatorio es una gran incógnita porque vos no podés manu militar y decir a los jubilados le voy a pagar la mitad de lo que tenía que pagarle porque mi piace. Digamos, esa decisión no es sostenible en el tiempo. Entonces vos tenés que tener una regla bien definida. Pero algunas reformas las podés plantear como reformas estructurales. Me parece difícil que estén planteando reformas del mercado laboral, reformas regulatorias
que den mejor funcionamiento de los mercados regulados, me refiero a los mercados de empresas, de servicios públicos, etc. Sería muy bueno, porque eso permitiría reactivar la inversión en todos esos sectores si tuviéramos reglas más claras. Pero, digamos, es difícil pensar que el gobierno esté pensando en esas cosas, por lo menos no ha mencionado que quiere trabajar en esas áreas. De modo tal que es probable que por ahora tengan una suerte de stand-by extendido con algunas reformas de algunas áreas que se le pueda llamar, en fin, de alguna forma. No será un Extended Fund Facility, pero será algo así. Bueno, veremos entonces qué es lo que nos proponen. Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.